Hola oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida en esta nueva temporada 2026. Comenzamos el año charlando, y en mi caso con mi tocayo Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, feliz año para todos los oyentes, feliz año también para ti, Alejandro. Hoy continuamos con este programa, en este caso una entrega del Buen Apellido, y lo hacemos a través de los estudios de Alexander Beider, del que has hablado en más de una ocasión aquí en Radio Sefarad, para hablar de un estudio que hizo sobre apellidos judíos portugueses, y como me decías, lo entrecomillamos, porque no necesariamente, ¿no?, esta clasificación está enfocada solo a personas con origen o de nacionalidad portuguesa. Efectivamente, tocayo, resulta ser que hay numerosas publicaciones que tratan sobre los marranos, y también esto dicho entre comillas, y los judíos portugueses, refiriéndose a las motivaciones en relación a la manera en que profesan el judaísmo, ya sea de manera directa o su involucramiento histórico. ¿Por qué? Pues porque en el caso de los marranos lo profesan de manera secreta, y de manera abierta lo profesan los judíos portugueses. En ambos casos, marranos y portugueses, para efectos de esta entrega, siempre será entendido entre comillas. Primero, los judíos en Portugal todos fueron obligados a convertirse en cristianos. Una vez de que el judaísmo quedó prohibido, no tenían posibilidad de salir del país y por lo tanto no tenían otra opción más que convertirse. Durante la segunda etapa, los nuevos cristianos y sus descendientes continuaron viviendo en Portugal o en España, pero ya de manera abierta como católicos, porque en casa preferían manejar de manera secreta sus costumbres, su religión y sus prácticas judaicas. Estos así llamados marranos se casaron entre ellos, esto es, endogamia que tanto hemos de alguna manera platicado. La tercera etapa es aquella que se refiere a la persecución de la Inquisición, a donde la tarea principal era destruir la amenaza del judaísmo, que así lo postulaba la cristiandad. Numerosos autos de fe tomaron su posición en la península ibérica por personas que fueron acusadas de criptojudaísmo. Miles de personas fallecieron en la pira precisamente por su fe. La cuarta etapa es de aquellos que no fueron sentenciados a muerte o aquellos criptojudíos que no fueron descubiertos por la Inquisición y que tomaron la primera oportunidad para migrar del país donde se encontraban, y lo que buscaban era un país a donde pudieran ser recibidos en la práctica de un judaísmo abierto y por lo tanto tolerado. Una vez de que arribaron a esa destinación, entonces las personas podían ser abiertamente judíos. Al vivir en España, el médico de origen portugués y también filósofo, por cierto, Fernando Cardoso, tuvo una posición muy importante y también publicó varios tratados. En 1639, él decidió migrar a Venecia, donde de alguna manera ya podría él aplicar y practicar el judaísmo, y de manera abierta, claro. Así es que cambia su primer nombre de Fernando por el de Isaac, y después en Verona escribe un amplio trabajo defendiendo y explicando el judaísmo. Así uno puede encontrar datos que se refieren a individuos que realmente se convierten al cristianismo. Es en contraposición precisamente a lo de Fernando Cardoso. Y ni más ni menos que ambos padres del humanista renacentista Juan Luis Vives, que nace precisamente un año después de el descubrimiento de América, nace en 1493 y fallece en 1540, una época histórica muy importante. Sus padres eran realmente cristianos nuevos. Más aún, el padre de Juan Luis Vives y otros miembros de su familia fueron ejecutados por la Inquisición como judíos secretos. Él emigra de España y pasa la gran mayoría de su vida adulta en la parte sur de los Países Bajos,
lo que hoy podríamos considerar y lo que es realmente Bélgica. Sin embargo, muchos elementos de su análisis biográfico nos indican que si bien los padres pudieran haber sido considerados como judíos portugueses, Vives jamás estuvo atraído por el judaísmo. Sin embargo, el factor religioso no debe ser descontado. Durante el siglo XVII y también en el XVIII, en la Europa occidental y también ya en las Américas, miembros de las comunidades portuguesas difirieron de la mayoría cristiana primariamente por razones de su fe. Por lo tanto, no es de sorprenderse que la diferencia religiosa fue, ya no considerada por la conversión a la cristiandad por personas como Benjamín Disraeli o David Ricardo, quienes resultaron integrados de manera plena en la Europa occidental y en la sociedad, mientras que las ideas de Baruch Spinoza, profundamente contrastantes con las del judaísmo ortodoxo de su tiempo, incluyendo las de la comunidad de Ámsterdam, de la cual era un miembro antes de ser excomulgado, recibieron más bien un eco muy importante dentro de los filósofos cristianos europeos. En este contexto, dos categorías de apellidos se usaron en las comunidades y que son realmente relevantes. La primera, el hecho de que los apellidos judíos fueron restaurados en el uso en la Iberia medieval, lo que pudiéramos considerar como los antiguos apellidos judíos, y los dobles apellidos como segunda alternativa, en la cual uno de los apellidos, y normalmente el primero, tiene una incidencia judía notoriamente antigua. Para cualquier familia portuguesa que se llamase Cohen o Leví, ya sea con I latina o con Y, el apellido corresponde ya sea a la categoría de apellidos de origen antiguo o que fueron adoptados porque la familia en cuestión, naturalmente, sabía que tenía algún origen, ya sea sacerdotal y por lo tanto cuanita, o de ministros y por lo tanto levita. El apellido Israel es más ambiguo, porque algunas familias tomaron este apellido para indicar no tanto el tema de la casta israelí, que esto es el tercer nivel de la casta del pueblo de Israel, como lo sabemos, Coanim, Levíim e Israel, sacerdotes, ministros y el pueblo. Por cierto, yo pertenezco al pueblo. Este escenario resulta ser particularmente plausible para familias que aumentaron o adicionaron el vocablo Israel antes de su apellido católico. Esto es, casos como el de Israel Bravo o el de Israel Ricardo. Este patrón fue utilizado en los apellidos de una manera similar en el caso de Cohen o de Leví. Por ejemplo, Cohen Enríquez o Leví Jiménez. Sin embargo, para otras familias, el apellido Israel fue adoptado para enfatizar su apego actual al judaísmo y testificar que pues no había nada realmente de antecedentes judíos más que eso, el apego. Para ellos, Israel resulta ser un sinónimo del pueblo judío y por lo tanto no tiene nada que ver con ninguna de las tres castas. Por ejemplo, hemos de decir que el caso de convertidos al judaísmo, los cristianos antiguos ibéricos adoptaron este apellido precisamente al momento en que realizan esta conversión. No hay un antecedente, pero sí hay un apego claro. Alexander Beider hace un estudio muy interesante sobre qué porcentaje de apellidos se relacionan a, digamos, antecedentes judíos según determinadas poblaciones. El caso de Ancona, que en unos minutos más verán que es interesantísimo, desde básicamente en mediados del siglo XVI, se encuentra que el 97% de los apellidos de su población son judíos. Ancona es una población que en ese entonces, a mediados del siglo XVI, era eminentemente judía.
En Venecia, apenas la mitad de la población así lo era, a mitad del primer tercio, para ser exactos, del siglo XVI, hasta mediados del siglo XVII. En Ámsterdam va teniendo un incremento, sobre todo a principios del siglo XVII, y después va teniendo un notorio decremento porque la gente va asimilando la cultura local y va adoptando fórmulas nominativas holandesas. El caso de Hamburgo, a principios prácticamente del siglo XVII y hasta lo que será el principio del siglo XVIII, va teniendo también un decremento en el empleo de fórmulas de nombres familiares judíos. Livorno, notoriamente, a finales del siglo XVI es un 50%, y ya para finales del siglo XVIII apenas un 4%. Lo mismo sucede en Londres, en Génova y en Bayona. Comentaba yo lo de Ancona, y claro, Ancona fue una ciudad de los estados papales en el cual los judíos portugueses no podían demostrar de manera, vamos a llamar, muy abierta su pasado judío, porque, digamos, eran católicos originalmente, pero eran tolerados solo aquellas personas que habían nacido judías. En esta situación, siendo un judío abierto, que continúa utilizando su apellido original como Díaz, Méndez o Rodríguez, podría ser considerado peligroso. Si esto estaba descubierto por la población o por las autoridades, abiertamente judío, que había nacido católico, él o ella podrían haber sido sentenciados a muerte. Este mismo factor podría también desarrollar que migrantes ibéricos abandonaran sus apellidos católicos al unirse a comunidades en territorios de lo que hoy conocemos como la moderna Italia, como Ferrara, Venecia, Pisa o Livorno. Y de alguna manera, en las primeras décadas de su fundación, esto era algo que era definitivamente aplicado. Los judíos portugueses más antiguos, en Ferrara y en Venecia, eran de manera muy frecuente provenientes de familias que venían de Ancona precisamente. Más aún, sabemos de migrantes portugueses a Venecia y a Pisa que se presentaban como judíos levantinos y que por lo tanto habían venido del Imperio Otomano, aunque sabemos claramente que provenían de Ancona. En Ámsterdam, entre las comunidades locales, sus líderes decidieron en el primer tercio del siglo XVII que se iban a restaurar los apellidos medievales ibéricos. En el caso de Abarbanel, cuando originalmente utilizaba el apellido Tomás, o el de Aboad, que originalmente era Rodríguez Cardoso, de Cáceres con doble S, por el de Carvalho, por el de Ramírez, Farrar por el de López Rosa, Franco por el de Méndez Medeiros, Gabay por el de Rodríguez, Avilio por el de Fernández, Nehemías por el de Núñez Torres y Señor por el de Saraiva. Ya habíamos hablado de los de apellidos Cohen. Bueno, pues Cohen Lobato, en sustitución del original Gómez Lobato, e Israel Belmonte por el original es Belmonte. Ya sabemos el por qué aplican como primera fórmula los de origen de casa o de apego al pueblo de Israel. En el caso del apellido Ben Israel, que fue aplicado a la familia Díez Coeiro, o el de Yeshurun, por aquellos que utilizaban el apellido de Pina, tomaron nuevos apellidos precisamente por su connotación judaica. Solo algunos líderes tomaron apellidos demostraban su origen histórico católico, del cual no iban a renegar de ninguna manera, como el caso de López Omen o el de Núñez de Matos o el de Osorio y también el de Querido. Hay mucho de qué hablar al respecto. Nada más concluiremos el día de hoy diciendo que algunos apellidos judíos restaurados por antiguos marranos en sus nuevas casas correspondían a familias de miembros muy importantes de la Iberia medieval,
como el caso de Barbanel, Aboaf, Benveniste, Franco, Señor, Valencio, Zacuta. El total de apellidos restaurados fue alrededor de 100 apellidos. Muchos de estos apellidos fueron como Abenatar, Abenfarax, Abenjabibi, Barchilón, Barzilai, Ben-Menahem, Brudo, Bueno, Idanque, Gaón, Adida, Lumbroso, Nasí, Oeb, Semá y Toledano. Entre estos ejemplos, apellidos judíos portugueses son Abengali, Aliofareiro, Arari, Bichacho, Coimbrao, Ergaz, Espiriel, Guedelia, Mocate, Sagache y concluimos con un apellido muy poco común, Uzque. ¿Qué te parece, tocayo? Bueno, pues muy interesante, Alejandro Rubinstein, gracias como siempre por compartir con los oyentes estos estudios, en este caso el de Alexander Beider relacionado a estos apellidos portugueses. Continuamos aclarando que, entre comillas, por todo lo que nos ha comentado mi tocayo aquí en El Buen Apellido, con el que abrimos este 2026, esperamos que sean otros muchos, si no de apellidos, de nombres, buenos nombres. Aquí en Radio Sefarad les invitamos a revisar todos o alguno al menos de los programas, que son muchos, que pueden encontrar en radiosefarad.com a través de las etiquetas, navegando también en el buscador de la página web y descubriendo quizá el origen de su propio apellido. Así que gracias, Alejandro Rubinstein, y hasta la próxima. Hasta la próxima. לכל איש יש שם שנתן לו